Imagina que tu hijo es culpable de asesinato, o que una de las personas que más quieres en el mundo ha cometido un acto tan atroz. En este vídeo vamos a analizar la serie Adolescencia, una de las mejores series en lo que va de año de Netflix, donde se aborda uno de los temas más duros y de una forma tan brillante que me ha merecido la pena hacer este análisis para que lo podamos comentar y evaluar juntos. Si no me conoces, yo soy David Vallejo, soy psicólogo y en este canal y en este analizo la psicología a través de programas de televisión, series, videojuegos, canciones y todo lo que nos ayude a comprendernos un poquito mejor y mejorar nuestra salud mental. ¿Te parece bien que hablemos de tu padre? El primer episodio de la serie nos introduce en un thriller psicológico que no solo nos muestra un crimen atroz, sino que nos obliga a cuestionarnos cómo se forma la violencia en la adolescencia y qué factores influyen en ella. Desde el primer minuto, Adolescencia nos muestra que Jamie no es un asesino frío y calculador. Su primera reacción al ser arrestado es orinarse encima. Este acto no es solo un reflejo fisiológico del miedo, sino que también es un indicio de que su mente infantil no está procesando completamente lo que está sucediendo. No se resiste, no huye, no ataca, solo está paralizado por el terror. A lo largo del interrogatorio, Jamie insiste en su inocencia y esto nos lleva a preguntarnos si realmente no es consciente de lo que ha hecho o está en un estado de negación absoluta. El punto clave del primer episodio lo vemos cuando los inspectores comienzan a indagar en la visión que Jamie tiene de las mujeres y su relación con ellas. Descubrimos que ha hecho comentarios sexualmente explícitos sobre modelos femeninas y que su percepción sobre lo femenino está completamente distorsionada. Este es un rasgo preocupante, ya que sugiere que ha interiorizado ideas misóginas desde una edad muy temprana. Otro factor determinante en su psicología es el pobre autoconcepto que tiene. Jamie no se siente valioso ni competente y esto vemos que ha sido reforzado por experiencias traumáticas en su infancia. Un ejemplo de esto es cuando su padre lo inscribió en fútbol y Jamie resultó ser muy malo, lo que lo convirtió en un blanco de las burlas, del acoso, no solo por sus compañeros, sino por los padres de los propios compañeros. En lugar de defenderlo, su padre se avergonzó de él y no hizo nada para detener las humillaciones, incluso miraba hacia otro lado. Esto tuvo un impacto muy importante en su autoestima, reforzando la idea de que es un fracaso y que ni siquiera su padre puede defenderlo, ni siquiera su padre lo ve como alguien verdaderamente valioso. A lo largo del episodio, Jamie oscila entre la negación y la confusión, pero todo cambia cuando los policías le muestran las imágenes de la cámara de seguridad, donde se le ve apuñalando a Katie. Es en ese instante cuando la negación se rompe y Jamie colapsa emocionalmente. Hasta ese momento su cerebro infantil había bloqueado la realidad del crimen. Y esto es un comportamiento típico en menores que han cometido actos violentos. La mente, en un intento de protegerse, niega la verdad que la evidencia no puede palpar. En esta escena vemos que Jamie no es un psicópata sin emociones, sino un niño atrapado en una vorágine de creencias erróneas, de baja autoestima y una incapacidad de gestionar sus emociones de forma sana. El caso de Jamie no puede entenderse sin analizar el papel de su familia, en especial de su padre Eddie. Desde el inicio, Eddie se muestra como un padre cariñoso, pero emocionalmente distante y cargado de culpa. Sabemos más adelante que sufrió abusos en la infancia por parte de su padre y eso hizo que tuviese un esfuerzo consciente por no repetir ese patrón con sus hijos. Sin embargo, aunque evitó el maltrato físico, su pasividad como padre dejó a Jamie sin herramientas necesarias para lidiar con los problemas. La anécdota del fútbol es muy reveladora porque es un momento en el que Jamie evidentemente necesitaba apoyo y Eddie optó por la indiferencia, por mirar para otro lado. En lugar de defender a su hijo de las burlas, se avergonzó de él. Para Jamie esto significaba no solo que sus compañeros lo despreciasen, sino que su padre incluso lo viese como una decepción. En el momento del interrogatorio, Eddie intenta ser un apoyo para su hijo, pero cuando se enfrenta a las imágenes de seguridad, su negación también se quiebra. La escena en la que ambos lloran en la sala de interrogatorios es brutal, porque muestra no solo un momento en el que el padre se da cuenta de que su hijo no es como él pensaba que es, sino que ha fallado como padre. Por otro lado, Amanda, la madre de Jamie, tiene un papel menos protagonista en este episodio, pero su presencia también es clave. Representa a esas madres que intentan mantener unida a la familia, incluso cuando la situación es completamente devastadora. Sin embargo, su silencio dice mucho, porque ella sabía todo esto, sabía esas señales o simplemente tampoco era consciente. Este primer episodio creo que marca una pregunta muy importante y hasta qué punto la familia es completamente responsable de los actos de
de los hijos, o si Eddie o Amanda podían haber hecho algo por evitar la tragedia de la que no eran conscientes. Pero no podemos olvidar el episodio 1 sin hacer mención especial a la violencia institucional, porque este episodio también critica cómo las instituciones están implicadas, evidentemente, no solo en proteger a los jóvenes, sino que también perpetúan a veces esos ciclos de violencia. La policía actúa con mucho profesionalismo, pero también con una frialdad desmedida que trata incluso rozando lo impersonal. Un momento clave de esto es cuando Jamie es sometido a un cacheo al desnudo bajo la supervisión de su padre. Esta escena es humillante y desgarradora porque humaniza al acusado, más allá del crimen, sigue siendo un niño en una situación de absoluta vulnerabilidad. Por otro lado, también se empieza a insinuar el fracaso del sistema educativo. Sabemos que Jamie ha sido víctima de acoso escolar y que la escuela no hizo nada para intervenir. En muchas ocasiones, las instituciones escolares minimizan el bullying, permitiendo que los niños que lo sufren desarrollen un profundo resentimiento que en casos extremos puede desembocar en una violencia similar. ¿Cuántas tragedias podrían evitarse si las escuelas o las instituciones tomasen medidas en estos actos? En este capítulo comenzamos a entender qué llevaba a Jamie a sentirse tan frustrado. Uno de los momentos más reveladores es cuando el hijo del inspector, Adam, le confiesa a su padre que Katie había llamado a Jamie incel en muchas redes sociales. Este término, que proviene de la comunidad de involuntariamente célibes, se ha convertido en un sello asociado a hombres jóvenes que se sienten rechazados por las mujeres y desarrollan sentimientos de rechazo contra ellas. Para Jamie, que ya tenía un autoconcepto deteriorado, ser etiquetado de esta forma solo reforzaba su sensación de fracaso y exclusión. El acoso que sufría no solo provenía de los niños que lo ridiculizaban en el colegio, sino también del espacio digital, un ámbito donde las humillaciones pudieran ser incluso más crueles y persistentes y que no paran. Así que en este punto podemos preguntarnos hasta qué punto el rechazo social puede convertirse en un detonante para toda esta violencia. Si un niño ya está lidiando con inseguridades y problemas emocionales, ¿qué sucede cuando ese rechazo se amplifica a través de acoso escolar y las redes sociales? Otro momento clave es cuando el amigo de Jamie, Ryan, es interrogado. Su actitud evasiva indica que sabe mucho más de lo que dice y al final del episodio revela que el cuchillo con el que mató Jamie a Katie le pertenecía. Este dato cambia la narrativa del crimen, ya que sugiere que Jamie no solo actuó por impulso, sino que quizás había pensado más en la posibilidad de hacer daño antes del ataque, que era premeditado. La familia de Jamie en este episodio sigue lidiando con el impacto emocional de la detención de su hijo. En este episodio, Eddie, el padre, comienza a enfrentarse más profundamente a su propia culpa. Un momento particularmente conmovedor es cuando Eddie visita el lugar donde Katie fue asesinada y deja flores. Este gesto no solo es un acto de respeto hacia la víctima, sino también un reflejo de su propia desesperación. En su mente posiblemente se puede preguntar cómo ha llegado a eso. Como ya vimos en el primer episodio, Eddie nunca quiso ser un padre abusivo como el suyo, pero su pasividad y su falta de intervención en la vida de su hijo también han contribuido al problema. En este episodio su dolor es incluso más evidente porque empieza a cuestionarse si hubo algo que él pudo haber hecho de forma distinta para evitar lo sucedido. Y este es un tema recurrente en los casos de violencia juvenil, donde los padres no siempre ven las señales de advertencia hasta que es demasiado tarde. Y lo peor es que la propia comunidad empieza a ver a estos padres como los padres del monstruo, lo que agrava mucho más su sufrimiento. Uno de los aspectos que más me han gustado del episodio es cómo se explora la implicación del sistema y cómo, en este caso y en muchos, la negligencia de las instituciones contribuye a que la violencia escale. Los detectives, por ejemplo, ven que el entorno escolar es un ambiente caótico con profesores desbordados y alumnos fuera de control. Aquí la serie lanza una crítica muy importante. Las escuelas muchas veces no tienen los recursos ni el interés para frenar el acoso escolar antes de que tenga consecuencias graves. En el caso de Jamie sabemos que fue víctima de burlas, de exclusión, de humillaciones constantes, algo que el sistema educativo no solo ignoró, sino que permitió que se continuara. Si la escuela hubiera intervenido antes con apoyo psicológico o medidas disciplinarias contra los agresores, ¿habría tomado Jamie otro camino? El episodio 3 es mi episodio favorito y salta a la vista. ¿Por qué? Porque no deja de ser una intervención psicológica durante todo el plano secuencia que rodea este episodio. La sesión con la doctora es una de las escenas más impactantes de la serie porque muestra las fluctuaciones extremas en el comportamiento de Jamie. Durante la evaluación pasa de ser amigable y colaborador a estar paranoico, agresivo y amenazante en cuestión de minutos. Este comportamiento nos habla de un estado mental completamente inestable, donde su psique lucha entre el niño asustado, que no comprende lo que ha hecho, y la rabia acumulada que lo ha llevado hasta ese punto. Uno de los aspectos más interesantes en estas conversaciones es cómo Jamie justifica sus pensamientos
comportamientos y sus acciones. Durante el interrogatorio, en el episodio 1, todavía no parecía comprender del todo la magnitud del crimen, pero aquí empieza a mostrarse más consciente de lo que ha hecho. Sin embargo, en lugar de expresar arrepentimiento genuino, se refugia en la ira y en la desconfianza. Un rasgo clave de su personalidad es su visión distorsionada sobre las mujeres, algo que ya se había insinuado antes. La doctora Ariston intenta abordar este tema, pero cuando lo hace, Jamie reacciona con mucha más hostilidad, lo que indica que sigue atrapado en su narrativa de victimismo y resentimiento. Además, su actitud errática y sus arrebatos de ira muestran que su control emocional es mínimo. No sabe gestionar sus sentimientos y cuando se siente acorralado, su reacción automática es la agresión. Esto refuerza la idea de que su entorno nunca le enseñó cómo procesar el rechazo, la frustración o el dolor de una forma sana. Y en este punto, la gran pregunta que nos podemos hacer es si Jamie tiene un trastorno psicológico que explique este comportamiento o es el resultado de años de aislamiento, de acoso, de desatención. La culpa del padre, Eddie, sigue siendo un tema recurrente a lo largo de todo el episodio. Mientras Jamie está en el centro psiquiátrico, su padre y su madre se enfrentan al desprecio de la comunidad y la vergüenza de haber criado a un niño que terminó convirtiéndose en un asesino. Porque si bien Eddie nunca fue un padre violento, su falta de intervención dejó a su hijo sin guía. El hecho de que Jamie esté en un centro psiquiátrico juvenil en lugar de una cárcel nos habla de una intención por parte del sistema de entender que llevó a un niño de 13 años a matar a una amiga suya, a una compañera de clase. Ya que se plantea un dilema fundamental en los casos de criminalidad juvenil: ¿es más efectivo castigar o rehabilitar? La doctora Ariston es el único personaje que realmente intenta comprender a Jamie en lugar de simplemente condenarlo al ostracismo. Su enfoque es tratar de evaluar su capacidad de entendimiento, su estado emocional y si hay algún posible trastorno psicológico que explique ese comportamiento, pero más allá de ello no quedarse en la superficie del iceberg, sino ir a la raíz del verdadero problema. Sin embargo, este episodio deja claro que el sistema no siempre está preparado para tratar estos casos con sensibilidad. El centro psiquiátrico no deja de ser una institución fría, donde los jóvenes son tratados más como delincuentes que como niños en crisis. Y Jamie, al percibir esto, reacciona con mucha más hostilidad, reforzando su idea de que todo el mundo está en su contra. A diferencia de los episodios anteriores, en este capítulo Jamie no es el foco central. Su historia sigue en segundo plano mientras observamos cómo su familia intenta recuperar, en cierto sentido, su normalidad dentro de las dificultades. Sin embargo, su ausencia es lo que más está presente en cada mirada de sus padres, en cada interacción con su hermana Lisa, en cada gesto de desesperación del padre. Se siente que Jamie no está y se siente lo que ha hecho. Y este episodio refuerza la idea de que cuando un adolescente comete un crimen, la condena no solo es para él, sino también para toda la familia. Uno de los temas más importantes aquí es cómo Eddie y Amanda empiezan a cuestionarse hasta qué punto tienen culpa de lo sucedido. La serie nunca da una respuesta clara, pero sí nos obliga a reflexionar. ¿La educación le llevó a cometer el crimen o fue la sociedad? Fijaos que este episodio comienza con el cumpleaños 50 del padre, de nuevo un intento de recuperar esa normalidad. Un intento que se rompe rápidamente cuando descubren que alguien ha pintado la furgoneta del trabajo de Eddie con un comentario de pederasta. Y este acto no solo es una agresión contra la propia familia, sino que también refleja el rechazo de la propia comunidad. Y a partir de este punto vemos cómo el entorno castiga a los Miller no solo con insultos, agresiones, sino con el desprecio social más silencioso y cruel. Los clientes lo evitan, los vecinos lo miran con recelo, incluso en un entorno tan cotidiano como una tienda, Eddie sufre humillaciones públicas. Y que ha sido una figura pasiva en esta historia, comienza a perder ese temple que lo ha caracterizado todos estos episodios o toda la contención emocional que arrastraba. En la tienda un empleado lo provoca y por primera vez vemos una reacción de furia en él. Esto es clave porque nos muestra que después de semanas reprimiendo sus sentimientos, la frustración y la impotencia evidentemente lo estaban consumiendo. Por otro lado, la madre Amanda también lidia con ese dolor a su manera. Aunque no tiene arrebatos de ira como Eddie, su tristeza es visible en cada gesto, está completamente devastada y deprimida. Como madre, su culpa probablemente es incluso más profunda porque en la sociedad muchas veces se espera que las madres sean las responsables del comportamiento de sus hijos, ¿no? Y este episodio también muestra algo que me ha gustado mucho, cómo el duelo por un hijo que sigue vivo puede ser incluso más doloroso que la propia muerte. A lo largo de esta serie hemos visto cómo las instituciones han fallado por completo en intervenir a tiempo para ayudar a alguien como Jamie. Sin embargo, en este episodio nos enfrentamos a una nueva realidad. Las instituciones tampoco ayudan a las familias que quedan destruidas después de un crimen como este. No hay apoyo psicológico real para los Miller, tampoco sabemos si lo han buscado ellos. No hay nadie que les ayude a procesar lo que ha pasado. Y en cambio, todo el sistema se ha volcado en castigarlos socialmente. Porque al final, el estigma muchas veces es peor que la propia muerte y el sufrimiento.